oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, oh, yeah. Oh, baby, 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 yeah. Oh, baby, baby, baby. Por tu salud. Clínica Marest. Por tu belleza. Clínica Marest. Por tu bienestar. Clínica Marest. Por tu confianza. Clínica Marest. Por su trato personalizado. Por eso y por mucho más, confío en Clínica Marest con la doctora Carmen Danta. Simplemente cuestión de confianza. Justo aquí, en el número 11 de la Alameda Principal de Málaga, se encuentra el Grupo Ceres. El Grupo Ceres ya está en Sevilla y buena parte de Andalucía, también en Marbella. Vamos a intentar localizar las oficinas de este precioso edificio de Málaga, en concreto de la Alameda. Hola, buenas tardes. ¿Es usted Jesús, el señor conserje? Mire, yo venía buscando las oficinas del Grupo Ceres. Pues cogiendo el ascensor, la tercera planta, puerta 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Voy a llamar al ascensor. Bueno, y mientras tanto, fíjate qué imágenes tan lindas tenemos aquí. Es un edificio realmente maravilloso. Tal como me ha indicado el conserje, ya estoy en la planta número 4, en el Grupo Ceres, en la Alameda Principal de Málaga.
De Málaga damos un salto a Marbella y estamos ante lo que fue el Hospital Bazán. Actualmente es el Museo del Grabado Contemporáneo. Es así, ¿no? Pues sí, continuamos en Marbella con esta ruta mudéjar, con este interesante edificio que fue declarado bien de interés cultural, un edificio que de nuevo mezcla la arquitectura renacentista con la arquitectura de tradición mudéjar, teniendo en cuenta que esta fue una ciudad reconquistada un par de años antes que Málaga. En 1485, por parte de los Reyes Católicos, se produjo la toma de la ciudad. A partir de ahí hay todo un proceso de reconversión de las antiguas mezquitas en iglesias, de transformación urbana, y es a lo largo, especialmente del siglo XVI, cuando se construye este tipo de edificios. Un edificio que ha sido una institución de beneficencia entre los siglos XVI y XVIII, y que actualmente alberga el Museo del Grabado. Una interesante iniciativa para mantener un edificio con unas interesantes proporciones, fachada, patio y sobre todo unos materiales de la época que de nuevo nos enraizan con el lugar. La piedra utilizada de la cantera más próxima, exactamente donde está la urbanización La Cantera de aquí de Marbella, de ahí se extraía la piedra arenisca con la que hay determinados elementos de este edificio que de nuevo se vuelve a mezclar con el ladrillo, con el mampuesto, pero que aquí tiene una especial relevancia. Podemos ver esa torre mirador, la torre mirador que en dos de sus lados tiene huecos, en la fachada principal y en la lateral. Son de nuevo arcos, en este caso arcos de corte renacentista. Habíamos ayer visto otros angrelados, apuntados, arcos conopiales, arcos de una arquitectura mudéjar más marcada. En este caso es más renacentista, pero de nuevo enmarcados en alfiz, que es el rectángulo ese que tenemos alrededor, y en este caso la piedra como protagonista. Pues vamos a adentrarnos en el interior y vamos a ver los patios que nos esperan. Pues vamos a ello. Que además debe su nombre, creo que a Bazán, ¿no? Sí, Bazán fue el fundador de la casa y que era el alcaide de Marbella, alcaide del castillo de Marbella. Es curioso también. Vamos a ello. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde. Y así estamos en el interior. Honorio, cuéntanos el interior del que fuera Hospital Bazán. A continuación del zaguán, de la entrada, tenemos el patio, un patio de planta irregular, en la que en dos lados pues se suceden los dos pisos de columnas y arcos, de galerías abiertas. En la planta inferior son arcos peraltados, en la planta alta arcos rebajados, una solución habitual en la arquitectura renacentista. Y vamos a pasar al interior, porque esta sala que vemos aquí era la antigua capilla anexa al hospital y era a su vez pues el panteón familiar de los Bazán, con una cúpula de media naranja sobre pechinas adornadas por los escudos de la familia. Además, en este caso,
Recuerdas que todo lo que habíamos visto de arquitectura mudéjar hasta los siglos XII, XIII, incluso el XIV, había una orientación de todos los edificios, de las iglesias en concreto, en el eje este-oeste, ¿recuerdas? Sí, Cómo entraba el sol por un lado, salía por el otro. En Sevilla también, cuando estuvimos Sevilla, todas grabando. las de Córdoba, las de Sevilla, pues a medida que va pasando el tiempo, eso va perdiendo importancia, y donde era fundamental para constituir el edificio la orientación del mismo, siempre dispuesto en el eje este-oeste, a medida que va avanzando el tiempo, que a su vez es la reconquista la que va llegando hasta Málaga y después a Granada, pues eso pierde importancia, porque pierde importancia también la conquista de los santos lugares. Entonces las iglesias dejan de orientarse hacia el levante. Ya algunas de las que vimos ayer en Málaga, unas están orientadas, otras no están orientadas, y la luz natural va perdiendo importancia. En este caso, por ejemplo, esta capilla, si hubiera sido mudéjar del siglo XIII o incluso del XIV, hubiera estado orientado del mismo modo, este-oeste. En cambio, esto es una capilla ya del siglo XVI. No se ha tenido en cuenta y la dirección es norte-sur. Este eje es norte-sur. Está en la ladera del castillo, el castillo ahí detrás, el señor de Bazaga era el alcalde del castillo, y lo que hace es tener en cuenta las cotas del terreno. No está orientada por la luz, por el sol ni nada de eso. O sea, es curioso cómo va cambiando. Estamos ya en el siglo XVI. Sí, luego ya a partir de la arquitectura renacentista tiene importancia la luz, pero es una luz cenital, una luz con un tratamiento completamente distinto, y no se tiene en cuenta la orientación como en las iglesias mudéjares o en los edificios mudéjares en general. Creo que podemos pasar a otras salas. Hay unas bóvedas abajo de cañón muy interesantes, vamos a verlas. Vamos allá. Estamos viendo, Honorio, un pozo. Sí, el pozo preside esta sala. Es una sala de 2 bóvedas de cañón que se apoyan en unas columnas muy toscas, sin capiteles, pero que es una sala muy atractiva. Además se suceden los fustes de las columnas circulares con sillares rectangulares adosados a los muros. Pero en este edificio nos va a sorprender los artesonos de madera que tenemos en la planta alta. Vamos. Mucho más arriba aún, y tenemos permiso para llegar. Qué bueno. Recuerden que estamos en el Museo del Grabado, pero arquitectónicamente tiene muchísimo atractivo. Vamos hacia arriba. Es increíble, pero el tiempo va pasando y de nuevo enlazamos contemporaneidad con lo que es ese periodo renacentista del que estábamos hablando. En este caso concreto, en esta sala, vamos a hablar de lo que es la techumbre, ¿no, sí. Honorio? Además, el uso en este caso yo creo que está bastante bien elegido, los grabados encajan muy bien en este edificio, y en esta sala en concreto, por la cubierta de par y nudillo. Recuerdas que el nudillo era la techumbre esa horizontal central, el tirante que tenía arriba, y en este caso tiene tirantes de madera, que son los tornapuntas también metálicos que tiene en la parte inferior, y esos tirantes en este caso de madera tienen lacería, esos dibujos geométricos de rombos, de estrellas habituales en todo el arte mudéjar, en la carpintería mudéjar. Recordemos que el arte mudéjar, como arte plenamente español, es un arte de fusión del arte cristiano, que en una etapa anterior ha sido gótica y aquí es renacimiento, con la tradición local de albañilería, carpintería, yesería, alicatado de los árabes, de los que quedaban aquí, de los mudéjares, de los que pagaban un tributo y a los que se les permitían pues vivir bajo sus costumbres. Hasta que se produce la expulsión de los moriscos. De los moriscos. Y vamos a distinguir entre moriscos, mozárabes y mudéjares, porque a veces puede llevar a error. El mudéjar es el que en principio se queda con sus costumbres, con sus tradiciones, que después, a partir de las revueltas de los mozárabes, de los mudéjares, especialmente la de Granada, que fue a mediados del siglo XVI, pues cada vez las condiciones son más difíciles para ellos. Pero hay que diferenciarlo de los mozárabes, que son los cristianos que perviven dentro de un territorio musulmán.
Y en Málaga, en concreto en la provincia de Málaga, es la única zona de Andalucía donde tenemos conocimiento de un reino, el reino de Bobastro, que era un reino cristiano dentro del mundo árabe, pero que después con los omeyas de Córdoba pues fueron perseguidos, tuvieron que huir y por eso llevaron toda esa arquitectura mozárabe al norte o al centro de la península, desde Toledo hacia arriba, ¿no? Y nos encontramos los grandes edificios mozárabes de España, que hoy se conservan 7 u 8 nomás en la provincia de León, en Orense hay uno, en Toledo, etcétera. Pues bien, sí hay mozárabe en la provincia de Málaga, hay alguna ermita perdida por ahí por los montes de Málaga que tiene mozárabe, y el concreto en Ardales, donde se sitúa el reino de Bobastro, hay arquitectura mozárabe. Por otro lado, ¿qué son los moriscos? Pues los moriscos ya son los mudéjares convertidos al cristianismo por el edicto de los reyes, forzadamente, y que perviven con la comunidad cristiana. En muchos casos también son perseguidos y en otros casos son respetados, ¿no? Y hasta la expulsión de los moriscos, que es la expulsión en realidad de todos los mudéjares, a principios del siglo XVII. ¿Cómo influye la historia? Es importante tener datos históricos para comprender por qué es la arquitectura tal cual en cada contexto y en cada tiempo. Sí, pero que hay una asimilación que en principio, en las primeras etapas de la Reconquista en Andalucía, por ejemplo, no se asimila de una forma tan evidente el arte. Se va haciendo paulatinamente. Y va haciendo paulatinamente. Todos conocemos el ejemplo de Sevilla del Alcázar, donde hay una primera ampliación del Alcázar con arquitectura gótica, y la ampliación posterior es la de arquitectura mudéjar, que en principio parece que es al contrario. En principio hay como una imposición de la arquitectura de los cristianos que venían desde las tierras castellano-leonesas, y en cambio después hay una asimilación del lenguaje de los mudéjares en la arquitectura gótica o después renacentista. Perfecto. Vamos a ver otras cubiertas que son muy interesantes. Si tenemos permiso, yo encantada. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma nel ritrovare queste diverse gonne, il mio solo pensiero. Ahora, si estamos en una de las salas, cuéntame. Este es el torreón que hemos visto desde fuera, y en este caso, de nuevo, un artesano mudéjar, en este caso se llama de Lima Bordón, que son aquellos que tienen esos 4 lados y hay un encuentro de 2 faldones perpendiculares, como en esos 4 ángulos, ¿sabes? Y de nuevo con los tirantes de la cería. ¿Y se llama de Lima? Lima Bordón. Bordón. O bien, hay otra solución que es de Lima Moamares, que es cuando tenemos, en lugar de uno, 2 palos ahí en el ángulo y hay un encuentro doble. Hemos llegado hasta otro de los puntos del Hospital Bazán antiguo, actualmente Museo del Grabado Contemporáneo Español, y me decías que este es diferente. Sí, estamos en la parte más alta del edificio, y en este caso es una cubierta en forma de artesa, que es este lado que a 3 aguas que termina esta sala, con una solución mucho más simplificada, más tosca. En este caso son cerchas de madera diferentes a la lacería mudéjar que hemos visto en salas anteriores. Pero vamos, que Marbella nos espera con muchas más cosas interesantes y poco conocidas. Vamos a descubrir una Marbella diferente. Venga, vamos a ello, porque además estaba yo observando desde las ventanas que teníamos aquí en la sala de al lado, y es muy muy bonita, y sobre todo lo positivo de Honorio Aguilar es que nos enseña aquellos rincones que no vemos normalmente cuando estamos de visita turística. Vamos. Pues sí que es bonita Marbella. Desde aquí estamos viendo un plano espectacular, Honorio. Sí, mira, vamos hacia este edificio que es la iglesia de la Encarnación de Marbella, que en este caso sí está orientada en el eje este-oeste.
y es un edificio que ha sido muy transformado en la época barroca, pero que su traza inicial era mudéjar. Vamos a acercarnos y vamos a verlo de cerca. Viajar con Honorio Aguilar, arquitecto, es viajar por todos y cada uno de los detalles que nos va sorprendiendo en estos reportajes. Nos hablabas de una serigrafía. Sí, similar a la que vimos ayer en la iglesia de San Juan, son serigrafías de los siglos XVII, finales del XVI, y bueno, este edificio que el ayuntamiento adquirió para ampliar el Museo del Grabado, pues aquí lo tenemos bajo las capas de cal. Lo que ocurre es que la verdad es que es muy atractivo también la cantidad de capas de cal que tiene esto. Además, no se ha metido pintura plástica y tenemos la cal de un año tras otro, esa cal que tiene tantas propiedades, sobre todo contra las pandemias, contra las pestes, contra históricamente ha sido el material que más se ha utilizado en Andalucía contra todos esos. Esa era mi pregunta. Antiguamente sí se encalaban las paredes, ¿verdad? Sí, además se encalaban cada año, eso a través de hay cal viva y cal aérea, pero bueno, la cal ahora mismo además sigue vigente, puesto que tiene unas propiedades bactericidas enormes y hay producciones de cal locales que al fin y al cabo estamos hablando de un producto autóctono de proximidad, ecológico y con unas propiedades excelentes. Vamos. Pues seguimos caminando por aquí. Hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. ¿Es el nombre de la calle, Viento? Calle Viento, sí. Qué interesante. Bueno, acá estamos ya en el corazón del casco antiguo de Marbella. No quiero darle la espalda a nuestra cámara. Y ahora estaríamos justamente llegando a la iglesia de la Encarnación, a la parroquia. Sí, además un título que era una veneración especial de los Reyes Católicos, por eso hay tantas iglesias en esta zona que fueron reconquistadas por ellos, que se llaman de la Encarnación, como en Comares, por ejemplo. Ahora mismo estamos en la fachada norte y vamos a entrar por un lateral del templo. Al entrar en la parroquia, la iglesia de la Encarnación, pues algo que nos ha sorprendido mucho al operador de cámara y a mí es el órgano que tenemos aquí a nuestras espaldas. Pero antes, Honorio, creo que nos ibas a explicar detalles, ¿verdad? Sí, bueno, de esta iglesia. Decía que de la primitiva iglesia mudéjar, que a su vez está sobre una mezquita, lo que se conserva es la orientación. Esto ya es una obra barroca, además bastante reconstruida, puesto que en el año 1936 fue destruida, y el incendio que se provocó debajo de la cúpula hizo que se derrumbase la cúpula, ¿sabes? Por lo que fue construida a partir de los años 40. El mobiliario es contemporáneo, pero destaca especialmente el órgano. El órgano es una pieza muy interesante de los años 70, de los organeros Blancafort y Capella,
y es un órgano muy singular, y muy completo. Entonces fue una apuesta de la ciudad y del párroco en ese momento por recuperar un órgano, este es un órgano de sol mayor y muy interesante. Es precioso. Además no estamos habituados a verlo así, de esta forma, tan, como tú dices, tan completo. Y además el mueble es un diseño contemporáneo de los 70 muy curioso. Pero vamos a la torre, que hay una placa muy curiosa, vamos. Aquí tenemos una placa en latín y exactamente nos ibas a comentar la traducción aproximada. Una placa muy bonita, porque es de 1618, de cuando se construye la torre. Eso lo hace el obispo Luis Fernández de Córdoba, que aquí indica como el obispo Ludovico, y dice que Córdoba, que me engendró, después lo hizo en Málaga, que es la torre de esta iglesia. Una iglesia de 3 naves de planta basilical, como aquellas que habíamos visto, pero en este caso con una así de semicircular. Y la verdad es que es muy curioso el cuerpo de campanas de la torre y el chapitel cerámico, aunque renovado y reciente, pero mantiene la silueta de la torre original. Y bueno, y la portada, que es una portada retablo de estilo rococó, un barroco muy tardío, que hace un conjunto bastante estético. Yo creo que Málaga y en general toda la provincia tiene puntos muy interesantes. Ya hemos estado por un lado en el Hospital Bazán, acabamos de visitar la Parroquia de la Encarnación, estamos viendo esta placa, pero Marbella tiene mucho más, ¿verdad? Porque hoy estamos... Vamos a ver algunas casas antiguas también mudéjares, como la Casa del Corregidor, que son propias de aquí, de Marbella. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this. Dammi colori. Me decía Honorio que es la capilla San Juan de Dios de Marbella. Esto era la capilla del Hospital de la Misericordia. Todas las fundaciones hospitalarias tienen una capilla anexa, y es una de las fundaciones también de los Reyes Católicos. También un gótico tardío, que es la portada, pero de nuevo hay armadura mudéjar en la techumbre. Es cierto, qué bonita. Sí, esto luego fue cedida a la Orden de San Juan de Dios. Y mira los escudos, qué curioso, los escudos de San Juan de Dios y de Carlos III en las puertas tallados. Bruised and battered, I couldn't
tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Estamos ubicados en la Plaza de los Naranjos de Marbella y vamos a ver por fin la casa del corregidor. Sí, mira, esta plaza, que además hay otro edificio mudéjar, que es la Ermita de Santiago, aunque es muy transformada. Esta casa del corregidor es una fundación de mediados del 16, de nueva arquitectura renacentista, y sigue un esquema similar al Hospital de Bazán, con la galería de arcos en la planta segunda. Pero en este caso es una casa muy noble, con esos escudos nobiliarios, y es una fusión de arquitectura renacentista, gótica, porque ahí vemos elementos puramente góticos, y mudéjares, aunque en el interior no se ha conservado pues lo que tenía de pinturas murales, de artesonado. Es un claro ejemplo de casona renacentista que era habitual en esta ciudad de Marbella. Han sido muy amables con nosotros, incluso han quitado el tordo, ¿verdad? Porque actualmente Casa del Corregidor. Estamos en una plaza que es muy turística, muy, animada, muy gastronómica, bonita, muy conocida, y muy conocida de la ciudad. Feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Calle Solano, ciertamente, Honorio, a ti el sol siempre te acompaña. Sí, pero además aquí se refiere a un viento, el viento del Solano. Ya hemos pasado por la calle del Viento y nos despedimos de la ciudad por la calle del Solano. Del Solano, así como suena. Sí, aunque aquí en Málaga... un viento de levante. Ahí va, pero mira qué salida más bonita de la ciudad. Y empezamos por el castillo, salimos de nuevo por el castillo de Marbella. Pues vamos a acercarnos al cortijo de Miraflores. Vamos a ver algo más reciente. Venga, pues vamos a ello. Pero yo quería preguntarle antes a Honorio si aquí en Marbella es habitual el viento de levante. Por eso de ahí venía mi duda. Sí, hay vientos de levante también. Pero no se percibe tanto, sí, quizás. Aquí hay levante, no tanto como en Cádiz, pero hay levante también habitual, sí. Pues, cortijo de Miraflores. Black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me? Estamos en lo que sería una antigua casa de campo. ¿Honorio? A ver. Es un claro ejemplo de arquitectura de casa de campo de Marbella. Es una casa del siglo XVIII y de principios del XVIII, y además en este caso cuenta con especies plantadas de esa época y mira qué cosa más bonita, las cicas revolutas esta que hay aquí, ¿sabes? Hay distintos tipos de palmeras, el jardín es precioso. Y la fisonomía, como veis, es muy sencilla, muy de líneas rectas, pero de nuevo la portada de piedra y vamos a ver el interior, que hay cosas interesantes. Qué bien, estamos pudiendo entrar en muchos lugares donde normalmente no entra nadie, como decías, Honorio. Estamos en pleno centro de Marbella y mira el silencio que hay. Se escuchan hasta las chicharras, es verdad, te lo iba a decir, digo, se escuchan las chicharras. Sí. Una vez dentro, Honorio, sí que ha merecido la pena llegar hasta aquí, hacer el recorrido. Nos han tomado la temperatura porque no podemos olvidar que estamos en el año 2020, es un verano diferente, aún estamos en pandemia, pero lo vamos sobrellevando con las medidas de seguridad oportunas. Vamos a viajar de nuevo en el tiempo, hacia atrás. Y vamos buscando unos artesonados de inspiración mudéjar, pero mira, de paso vamos a ver los usos que tuvo esta casa, pues fue un trapiche de azúcar hasta el siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX fue un molino de aceite, y esto es una pequeña exposición con todas las alcuzas de aceite, las ruedas de molino, en una nave muy similar a la de las grandes almazaras, que siempre suele ser una nave de este tipo doble, con una serie de arcos en hilera central que dividen 2 o 3 naves, es una tipología bastante habitual en Andalucía, pero mira la prensa del molino, qué bonita. Y aquí se ha conservado toda la maquinaria y ya industrializada, porque ya tiene el motor, pero inicialmente la viga barroca estaría aquí del 18, porque el molino sí es mucho más antiguo. Vamos a pasar a ver la zona alta. Aún así, aunque vamos a ir a la zona más alta, esta parte arquitectónicamente también es muy bella. Sí, es algo muy restaurado, las cubiertas son nuevas, pero mantienen la estructura. Mantienen la estructura de lo que sería el cortijo de Miraflores, aquí en Marbella. Le diverse bellezze insiem confonde, mare ritrova queste diverse gonne, il mio solo pensiero, il mio solo pensiero sei Imágenes del archivo histórico de aquí de Marbella. Sí, un archivo histórico que arranca a finales del siglo XV, de la reconquista de la ciudad, y tiene un grueso importante del siglo XVI, de la familia Bazán, del conde de Bazán, que antes estuvimos en el hospital. El Hospital Bazán. Pues ahí arranca el archivo y bueno, hay muchos documentos antiguos muy interesantes. Y en esta última sala donde nos despedimos, de nuevo, la techumbre de inspiración mudéjar, aunque en este caso se trate de una casa barroca, persiste la inspiración mudéjar. Lo podemos ver en la cubierta a 4 aguas, con las limas bordón de los ángulos, la que te explicaba antes, el techo horizontal en el centro, que es como si fuera un taugel, aunque ahí no tiene lacería, pero es horizontal, y una solución constructiva de estas casas de campo marbellíes. Qué maravilla, yo creo que es la mejor forma de marcharnos, mirando siempre al cielo, en este caso la techumbre, y recordando que podríamos realizar muchísimos más reportajes a lo largo y ancho, no solamente del litoral marbellí
malagueños, sino a lo largo de toda Andalucía, porque nos ha quedado una asignatura pendiente, ronda, bueno, pero no pasa nada, nunca se sabe, había que atender otras cuestiones. Lo haremos. Muchísimas gracias, Honorio Aguilar, arquitecto que nos ha acompañado, en este caso en una ruta mudéjar y neomudéjar a lo largo de Málaga capital y también de Marbella. Si se han perdido alguno de los capítulos en vivo y en directo, los podrán ver en horario de redifusión durante el fin de semana y también a través de nuestra web. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma nel ritrovare queste diverse gonne, il mio solo pensiero. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Everybody sing. Now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Sing it again. Now when the saints marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Ah, y'all sing pretty out there. Joe Daringburg.
what a beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Summer Young, Billy Crunk, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy saxophone. We are very happy to have swung this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now I win the saints. Whoa, boy. When the saints chillin', yes, I found